Jesús y los esenios. Dolores Cannon. Sí, es posible viajar a través del tiempo y el espacio y visitar civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Es posible hablar con aquellos que murieron en un pasado remoto y revivir con ellos sus vidas y sus muertes. Es posible viajar hacia atrás en el tiempo, cientos e incluso miles de años, para explorar el pasado. Lo sé porque lo he hecho, no una vez, sino cientos de veces. Lo he hecho a través de la hipnosis regresiva. Esta técnica o método permite a las personas recordar y a menudo revivir sus vidas anteriores. No sé por qué a algunas personas les cuesta tanto entender la idea de la reencarnación, pues es algo que pueden relacionar con sus propias vidas. Todos cambiamos constantemente. Si no cambiamos, significaría que hemos dejado de crecer. En ese momento te estancas y empiezas a morir. Cambiamos tanto que a menudo sentimos que hemos vivido muchas vidas distintas en la que estamos viviendo. Vamos al colegio, nos casamos, tenemos hijos. A veces nos casamos de nuevo. Tal vez cambiemos de ocupación, tomando caminos completamente distintos. Tal vez viajemos o vivamos en un país extranjero durante un tiempo. Tal vez experimentemos traumas y una gran tristeza con la muerte o las desgracias de seres queridos. Es de esperar que aprendamos a amar y alcancemos nuestras metas en la vida. Son fases de nuestra vida y son completamente distintas una de otra. Cometemos errores y es de esperar que aprendamos de ellos. Oímos que la gente dice: no sé cómo pude hacer cosas tan estúpidas de joven. Es casi como si le hubiera sucedido a otra persona. Yo sé que nunca podría volver a ser la joven adolescente que fui cuando iba al instituto. Ni siquiera podría conectar con ella, tan ingenua y tímida. Ahora no tendríamos nada en común, y ella nunca habría podido entender a la persona compleja en la que me he convertido, y sin embargo, somos la misma persona. Los arqueólogos creían que el grupo que vivía en Qumran era una orden religiosa de hombres, parecida a los monjes, aislados de un mundo con el que no podían identificarse. Creían que los esenios vivían según un código estricto de disciplina y con normas rígidas. Basándome en la información recibida a través de Katy mientras estaba en trance profundo, es mi intención demostrar que muchas de las ideas de los científicos sobre estas maravillosas personas son erróneas. Katy repetía a menudo las mismas descripciones, pero nunca se contradecía. Pensé que a fin de entender a esta persona que había encontrado, tenía que saber más acerca del lugar donde vivía y sobre su forma de vida, sobre todo porque esto reflejaría también las condiciones en las que vivió Jesús durante la época más vulnerable de su vida. La fuente más confiable es Josefo. Nació en Jerusalén alrededor del 37 después de Cristo. Vivió en el seno de esta comunidad y tuvo un conocimiento de primera mano durante la última época de los esenios. Vivió y escribió en una época posterior a la vida de Sudí, pero estas historias verifican el increíble grado de precisión que descubrimos en nuestro experimento. Estos son los únicos documentos conocidos que fueron escritos sobre los misteriosos esenios. Estos autores solo mencionan que esta extraña comunidad estaba situada en la región del Mar Muerto. Los arqueólogos no sabían exactamente dónde y nunca habían intentado encontrar Qumran. El espantoso clima de la región es una pesadilla para los científicos y no tenían ningún deseo de buscarlo sin una razón específica. Después de la destrucción de Qumran a manos de los ejércitos romanos en campaña en el año 68 después de Cristo,
quedaron allí sus ruinas, en los acantilados de la salina junto al Mar Muerto durante casi 2000 años, desmoronándose en medio de un silencio devastador. Pasaban prácticamente inadvertidas. Los hombres que habían dedicado sus vidas a acumular y conservar el conocimiento desaparecían bajo el sol implacable y las arenas movedizas del desierto. Fue como si nunca hubieran existido. A pesar de que las ruinas permanecían como recordatorio silencioso de las grandes mentes que allí se desarrollaron, nadie las reconocía como lo que en realidad eran. Las ruinas fueron ignoradas hasta el descubrimiento de los primeros manuscritos del Mar Muerto en el año 1947. Las cuevas en los acantilados de las salinas habían protegido sus secretos durante 2000 años, pero entonces un pastorcillo beduino que buscaba su cabra perdida fue guiado por la mano del destino hacia la cueva, donde descubrió los manuscritos ocultos en vasijas. La historia de este emocionante hallazgo se ha contado repetidas veces. Es cierto que se perdió o destruyó por descuido una buena parte del material, antes de que la magnitud del descubrimiento se conociera en el mundo exterior y los científicos llegaron al desierto. Con la ayuda de los habitantes árabes del lugar, se descubrieron multitud de manuscritos y docenas de miles de fragmentos en cuevas colindantes. Lo que al principio se tildó de hallazgo afortunado y aislado, pronto sería aclamado como el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Pero en el año 1952 quedó demostrado de modo concluyente que los manuscritos provenían de los habitantes originarios de las ruinas. Y Qumran fue declarado hogar de los esenios. Cuando hablaba con Sudi, de niño, él decía que el lugar era una comunidad. Nunca se refirió a Qumran de otra manera. No comprendía la palabra pueblo o aldea y no conocía otro lugar que no fuera Qumran. Esto es también como la han llamado los arqueólogos, y ellos dicen que no era una ciudad. En su descripción, Suri dijo: no es muy grande, pero es un lugar donde hay mucha gente. Están las bibliotecas, las casas y el templo. Estamos en las colinas y miramos al mar. Los edificios son de adobe, están hechos de ladrillos y tienen tejados planos, y todo está construido junto. Sudi me dijo que estaba con su padre y que estaban observando las estrellas. No era una actividad inusual, pero había algo diferente en la voz de Kati. Una emoción silenciosa, una sensación de maravilla y asombro que me indicó que no se trataba de una noche corriente. Sudi tomó aliento varias veces y dijo: es el principio de todo. Poder ver esto por mí mismo es todo lo que podría pedir. Saber que la profecía se está cumpliendo. Kati, siendo Sudi, entrelazó las manos y su cuerpo parecía rebosante de emoción. Sudi prosiguió: es la unión de los cuatro esta noche. El padre de Sudi le había dicho que habría una señal en el cielo cuando viniera el Mesías. Se dice que de 4 rincones se elevarán juntas las estrellas y cuando se encuentren será el momento de su nacimiento. Había muchos esenios que observaban con Sudi desde el punto de espera en los montes, un lugar ubicado probablemente más arriba de Qumran. Sudi apenas podía contener su emoción. Nunca, nunca en mis sueños más fantásticos. En su voz había tanto asombro que sonó casi como un susurro. Le pedí que describiera lo que veía. Sudi: es como si los cielos mismos se hubieran abierto y toda la luz brillara sobre nosotros. Es como el sol de día. Es tan brillante, se están uniendo, no se han encontrado, así que es más grande de lo que será cuando se unan. Sudi formó un círculo grande uniendo los pulgares
e índices de Katy para mostrar cómo se veían las estrellas a medida que se iban acercando para unirse. Era evidente que estaba viendo algo insólito. Su emoción era contagiosa y su voz me ponía la piel de gallina. Esta fue solo una de las ocasiones en que me habría gustado ver lo que ella veía, pero teníamos que conformarnos con la descripción presencial de Sudi, que era sin duda un valioso sustituto. Al parecer había 4 estrellas que se acercaban a un mismo punto. Sudi. Y se dice que cuando se conviertan en una, en ese momento, él tomará su primer aliento. ¿Sabes dónde nacerá? En Belén, lo dicen las profecías. ¿Cómo reaccionan las personas que están contigo? ¿Están todos gozosos? Todos están fuera de sí, están rebosantes de alegría, y la energía que se propaga en torno a nosotros es como si el mundo entero contuviera el aliento, lleno de expectación. La voz de Sudi vibraba, rebosante de emoción. Yo no tenía ninguna duda de que estaba presenciando algo extraordinario. ¿Qué pensáis hacer? ¿Vais a intentar encontrar al Mesías? No lo haremos. Serán ellos quienes vengan. ¿Dicen las profecías quién lo encontrará? Se dice que lo encontrarán otros y entonces se marcharán. ¿Así que no vais a ir a Belén para ver si podéis encontrarlo? No, pues habrá años de tinieblas que vendrán pronto. Entonces Él vendrá a nosotros. Estaremos preparados para su llegada. ¿Se ha profetizado que Él acudirá a vuestra gente? Sí, es sabido. ¿Aprenderá de vuestra gente? No tanto que aprenderá de nosotros, como que se despierte a lo que lleva dentro. ¿Y vosotros tenéis la capacidad de ayudar a despertar esto? Solo podemos intentarlo. Este era el primer indicio de que quizás Sudi podía darnos información de primera mano sobre Jesús. Katy respiraba hondo mientras Sudi observaba el acercamiento de las estrellas. Le pregunté si sabía qué momento del año era. Es el principio del año, el año nuevo acaba de pasar. Los expertos dicen que hubo 3 conjunciones de Saturno y Júpiter durante el año 7 después de Cristo, y teniendo en cuenta otras muchas variables, piensan que la estrella pudo haber sido la conjunción que ocurrió el 3 de octubre, que habría sido poco después del principio del año nuevo. Pero cuando yo hacía estas preguntas, no tenía ni idea de que su año era diferente del nuestro, y pregunté si era durante la estación que nosotros llamamos primavera. Él respondió: «Viene la estación del crecimiento, sí». ¿En qué año de Herodes estáis ahora? Es el 27º, creo. Yo no... Tuve la impresión de que Sudi prefería que no habláramos más, que nos fuéramos y lo dejáramos en paz. ¿Lo veis? Dijo estas palabras con mucha emoción. Parecía sorprenderle que nosotros no pudiéramos verlo también. ¿Haréis algo en particular cuando se encuentren las estrellas? Sí, lo contemplaremos y le rendiremos homenaje, pues Él es nuestro Rey. Esto llevaría algún tiempo, pues como es natural, las estrellas se movían despacio. Decidí acelerar las cosas avanzando a Sudi hasta el momento en que se unieron las estrellas. Entonces le pregunté qué hacía. Alabamos a Dios por concedernos estar aquí, y sabemos que es el gran honor, pues hemos vivido en el tiempo del cumplimiento de todas las profecías. Le queremos mostrar que luchamos con todas nuestras fuerzas para estar preparados, pues esto es un gran honor que nos ha sido concedido, y aunque sabemos que somos indignos, esperamos estar
a la altura del honor. Sudí tenía las manos entrelazadas y hablaba como si fuera una oración. Le pedí que me hiciera otra descripción de las estrellas, ahora que las 4 estaban unidas. Hay un haz, es como una cola, desciende con toda la luz. Es como un foco que cae directamente desde la estrella, y se dice que en esta luz él habrá nacido. Sudí dijo que estaban a unos 80 kilómetros de Belén, de modo que no podían ver el punto exacto en que el haz de luz tocaba la tierra. ¿Brilla más ahora que están todas juntas? Es como si la mayor parte de la luz se estuviera enfocando. Ya no está dispersa, sino en un punto preciso. Brilla como lo hace una luna llena muy grande. Me estaba preparando para hacerle otra pregunta cuando me di cuenta de que Katy movía los labios en silencio como si rezara. Tuve una imagen clara de Sudí, postrado de rodillas, levantando las manos entrelazadas hacia las estrellas y rezando profundamente conmovido. ¿Lo puedes decir en voz alta? Quisiéramos compartir este momento contigo. No. ¿Acaso le abro mi alma a otros? Le abro mi alma a Dios. Con reverencia guardé unos minutos de silencio y lo dejé continuar hasta que me pareció que había terminado. No quería darle prisas para avanzar a otra escena. Debía de ser un momento tan impresionante que preferí dejar que lo saboreara con todo detalle. ¿Ha vuelto también Elías? Él también ha nacido. Hace unos meses. Su padre no es conocido, pues él es de los nuestros. Por tanto, también esta profecía se había cumplido. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias a esta profecía que confirma que los habitantes de la época aceptaban el hecho de que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba de Juan con la multitud, este es de quien está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. Cuando el ángel le decía a Zacarías que iba a tener un hijo llamado Juan, leemos: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Debe ser un momento muy emocionante. Te agradezco sinceramente que lo hayas compartido conmigo. Es algo que sucede una vez en la vida, ver algo tan hermoso. Sí, es más que una vez en la vida, es una vez en la eternidad. Eso es cierto, y es algo que no habríamos podido compartir jamás si tú no nos hubieras hablado de ello. Fue una experiencia tan extraordinaria que pensé que seguramente Katy volvería con el recuerdo. Cuando la llevé hasta el presente y la desperté, fue un poco triste comprobar que no guardaba recuerdo alguno de lo que Sudí había visto. Habíamos avanzado en la vida de Sudí y llegamos a un tiempo en que visitaba a sus primos en Nazaret. Lo encontramos sentado en la plaza, mirando a los niños que jugaban en la fuente. Yo quería indagar más en el fenómeno de las estrellas de Belén, con la esperanza de entenderlo mejor. También esperaba obtener más información sobre el nacimiento de Jesús. Antes, cuando hablaba contigo, dijiste que conocíais todas las profecías de la venida del Mesías y que lo estabais buscando. ¿Por qué es tan importante el Mesías?
Es importante porque es Él quien traerá la luz al mundo, librará y dará esperanzas a aquellos que no las tienen. Nos enseñará a nosotros y a otros cómo podemos salvar nuestras almas. Entonces será una persona muy especial. Es una persona muy especial, aunque es solo un niño. ¿Lo has visto? Una vez, cuando acudieron sus padres a nosotros, pidiéndonos ayuda, pues conocían los planes de Herodes y tenían que marcharse, se refugiaron con nosotros muchos días, mientras se preparaban las cosas para que pudieran hacer su viaje con seguridad. ¿Sabes cuál era el plan de Herodes? Matar a todos los niños nacidos en un periodo de 2 años, porque se decía que había nacido el Mesías y él pensó que de esta manera lo atraparía con su red y acabaría con esta preocupación. ¿Cómo sabía Herodes que había nacido el Mesías? Cuando llegaron los magos y se detuvieron en el palacio, pensaron equivocadamente que si había nacido un rey, sin duda habría nacido en el palacio del rey. Hablaron con Herodes y así supo que había nacido el Mesías y que lo llamarían el rey de los judíos. Y esto Herodes no podía tolerarlo, por tanto él, cuando se habían marchado los sabios, dio esta orden y dijo que se obedeciera. Porque si hubiera nacido un rey de los judíos, entonces, siendo él conocido como el rey de los judíos, de ahí se seguiría también que él ya no sería rey. Me imagino que de haberlo sabido los magos, no habrían ido al palacio, probablemente. Era su destino. ¿Acaso no estaba escrito que esto ocurriría? Se previó hace muchísimos años y por tanto todos lo sabían para que estuviéramos preparados para esto. Solo seguían su destino, así como todos debemos seguir el nuestro. Alguna gente dice que los sabios llegaron junto a Herodes mucho tiempo después de nacer el Mesías. No, pues cuando los magos encontraron al Mesías, él aún estaba en su lugar de nacimiento, no se había marchado. ¿Sabes cuántos sabios llegaron? Eran 3. Eran hombres de Ur. ¿No es una ciudad de Babilonia? Barcadia, fonéticamente, es otro nombre para Babilonia, como lo dices tú. Ur es más el pueblo que un país o un lugar. Ellos son de Ur. Esta es su ascendencia. Ah, ya veo. He oído muchas historias diferentes. Si tú estuviste ahí, conocerás la verdad. Yo no estuve con ellos cuando hablaron con Herodes, pero he oído hablar de ello y sé que es cierto. ¿Cómo supieron los sabios que era el momento de venir? Se predijo en los cielos. Fue la unión de los planetas y las estrellas, y ellos la usaron para guiarse. Vieron la estrella y la reconocieron como lo que era. Una vez que hablé contigo me dijiste que viste la estrella la noche en que nació el Mesías. Sí. ¿Crees que los sabios vieron la misma estrella? Todos vieron la misma estrella. Hice un intento de averiguar, a ver si podía saber cuáles eran los cuerpos celestes que intervinieron en la formación de la estrella de Belén. Pensé que tal vez Sudí conocería los nombres de los diversos cuerpos. Tienen diferentes nombres y las diversas... Buscó la palabra correcta. Constelaciones tienen nombres. ¿Eran estrellas que normalmente están en el cielo? Sí, es solo que se fueron juntando, como si se cruzaran sus caminos en el cielo.
Algunas personas han dicho que pudo haber sido una estrella extraña, nunca vista en el cielo, refiriéndome a la posible nova. No, fue una que se creara en ese instante para eso. No. Hay muchos que intentan explicarlo de muchas maneras diferentes. Intentaron decir que era una advertencia de los dioses, de que Roma iba a caer, que era un cometa. Se dice que había puntos de luz donde se abrieron los cielos y brillaron. Tienen muchas explicaciones para ello, pero era Dios que anunciaba que este era su Hijo y nos daba una manera de conocerlo. Hay mucha gente que dice que estas cosas son imposibles y todas las cosas son imposibles sin fe. Pero cuando uno cree, todas las cosas son posibles. No puedo dudarlo, pues lo vi con mis propios ojos. Solo sé que cuando se unió, la luz era tan fuerte que hacía sombras, y era tan fuerte que no podías quedarte sentado mirándolo fijamente mucho tiempo. Fue algo que nunca jamás había ocurrido antes en la memoria conocida del hombre. ¿Quién soy yo para juzgar cómo hace Dios las cosas? Los sabios se dice que posiblemente hubiera un cuarto. Se dice que cada sabio siguió una de las estrellas y en este punto se encontraron. ¿Quieres decir que no se encontraron hasta que estuvieron en el área de Belén? Al menos fue una corta distancia de viaje. Casi cuando se unieron las estrellas, se encontraron los magos, todos venidos de direcciones diferentes, y se dice que uno no llegó nunca, pues había uno por cada estrella. ¿Sabes lo que pudo haberle pasado al cuarto? Si lo saben, me es desconocido. Piensan que llegaron de 4 países diferentes. Se podría decir que llegaron de tierras muy distantes, sí. 4 puntos de origen diferentes. ¿Sabes de qué países? No se habló de ello, no. Hay gente que ha dicho que si los sabios vieron la estrella en países alejados, habría sido difícil que vieran la misma estrella y que cuando llegaran a Belén, la estrella ya no estaría. Esta ha sido una de las controversias. Si la estrella fue una única luz brillante, no podría haberse visto por la curvatura de la Tierra. Es cierto, las historias se alargan cada vez que se cuentan, pero ellos siguieron las estrellas que iban juntándose. Ellos sabían lo que ocurriría y llevaban observando cientos y cientos de años buscando justamente este acontecimiento. Cuando la estrella se volvió una, se vio en todas partes. También los magos debían conocer las profecías, o al menos sabrían entender las estrellas. Se dice que los hombres de Ur fueron los que nos dieron muchas de nuestras profecías. También nos dieron a Abraham. La primera estrella ya unida brilló con fuerza extraordinaria aquella noche y todavía pudo verse en el cielo durante casi un mes después, pero la luz no podía verse de día. Era como un foco durante la noche. Era, ¿cómo lo explico? La luz no era bien igual. Fue como si, después de unirse al principio, volvieran a separarse y seguir sus caminos, así que se fue haciendo cada vez menos brillante. Quizá duró un mes hasta que la luz se apagó totalmente, sí. La gente se ha preguntado a menudo por qué Herodes dio la orden de matar a todos los niños varones de menos de 2 años. Algunos dicen que es la prueba del tiempo que tardaron los sabios en hacer el viaje desde sus países hasta Belén, pero según la versión de Sudí,
Es imposible que esto fuera cierto. Él dijo que los sabios encontraron al niño mientras aún estaba en su lugar de nacimiento. Soy consciente de que la Biblia está abierta a muchas interpretaciones, pero creo que Herodes esperó un tiempo a que volvieran los sabios con información sobre el paradero del niño. Entonces, pienso, es probable que enviara a los soldados a buscarlos. Todo esto hubiera llevado su tiempo. Cuando descubrió que los magos habían abandonado el país, proclamó enfurecido que todos los niños menores de 2 años serían incluidos para que el niño no escapara de su red. ¿Cómo llamáis al Mesías? No lo llamamos por su nombre. ¿No tiene nombre aún? Tiene nombre, pero nombrarlo sería nombrar su muerte, y hay que protegerlo. Fue un comentario inesperado. Al parecer, si la gente conocía su nombre, éste podría llegar a oídos de Herodes o de sus soldados, y entonces sabrían a quién buscar. Herodes estaría convencido de haberlo matado en su masacre de los niños, y ya no tendría que preocuparse de él. Pero los esenios pensaron que debía permanecer en el anonimato hasta que llegara el momento de revelar su identidad. Esta cautela podía dificultar mi recogida de información. Le pregunté si conocía historias sobre su nacimiento, con la esperanza de obtener algo parecido a la versión de la Biblia. Conocemos la historia de su nacimiento. Nació en Belén, esto es lo único que necesita saberse. Cumplió la profecía. En alguna fecha posterior volverá a cumplir otra profecía en la que de donde vengo se hará saber, y será objeto de incredulidad por ello, pero decir demasiado sería muy necio. Al parecer se refería a la profecía que mencionó anteriormente sobre que nada bueno venía jamás de Nazaret. Yo seguía buscando alguna información y pensé que tal vez Sudí habría oído hablar de la Inmaculada Concepción. Seguro que no haría peligrar al Mesías si me contaba algún suceso fuera de lo común ligado a su nacimiento. Nació en una cueva, si esto puede considerarse fuera de lo común. Me pareció raro, pero en los libros perdidos de la Biblia hay muchas referencias a que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en una cueva. La antigua iglesia de la Natividad en Belén está construida encima de una gruta o cueva sagrada que se reconoce como el supuesto lugar de nacimiento. Las cuevas también se usaban como establos en aquellos tiempos. Hay muchas historias sobre su nacimiento. Habrá muchas más en años venideros, pero esto se sabrá en un tiempo futuro. Saber dónde nació exactamente sería nombrar quiénes son sus padres. Es fácil encontrar a las personas. Puedes buscarlas y si sabes lo bastante sobre ellas, las encuentras. No había duda de que era razonable. Yo seguía intentando entender algo cuando pensé que si habían acudido a los esenios para esconderse, entonces era probable que ya no estuvieran ni siquiera en el país. Parecía que el camino más seguro sería abandonar su tierra natal. Pero él solo repitió mi comentario. Sería un camino seguro. Era evidente que no iba a conseguir que me revelara nombres. Tal vez valdría la pena buscar una descripción de los padres. Su madre, ¿cómo era? Su madre era solo una niña. Tenía quizás 16 años, más no. Su belleza y calma eran tales que uno se maravillaba ante ella. El padre era mayor, un hombre muy devoto. Amaba mucho a su esposo. Se veía en una mirada.
habían estado juntos muchas veces en otras vidas. ¿El niño tenía algo que se saliera de lo común? En su voz se escuchaba la adoración. Sus hermosos ojos y el hecho de que era el niño más tranquilo, te miraba y era como si conociera todos los secretos del universo y se estuviera deleitando simplemente en ellos. Entonces era diferente de un niño normal. ¿Qué sé yo de niños normales? Todos lloran y maman y necesitan que les cambien los pañales. ¿Qué puede uno decir? Era como si lo observara todo para aprender de ello, para experimentarlo todo de una vez. Supuse que si Sudhi lo había visto, la experiencia habría sido tan emotiva que recordaría todos los detalles. Has dicho que tenía ojos hermosos. ¿De qué color eran? Nunca eran iguales. En una mirada eran grises y la siguiente vez azules, quizás verdes. No estabas nunca seguro. ¿De qué color tenía el pelo, si es que tenía? El que tenía era pelirrojo y claro, un rojo muy trigueño. Era una respuesta extraña que no concuerda con la imagen habitual que se tiene del niño Jesús. Siempre se supone que tenía el pelo oscuro, al menos castaño. Cuando el Mesías acudió a los esenios buscando su protección, no era más que un bebé, pero Sudhi sabía que su destino era verlo de nuevo.